Hola, buenos días a todos y soy Rafael, para los que no me conozcáis, que bueno, yo creo que ya muchos de vosotros sí que sabéis cómo me llamo. Entonces, hoy vamos a seguir predicando una serie de predicaciones de alabanza a Dios. Y hoy vamos a hablar del perdón. Vamos a dar gracias a Dios por el perdón. Y los dos versículos en los que nos vamos a basar son, por una parte, el Salmo 32, versículo 5, que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces vamos a hablar de pedir perdón a Dios, o obtener el perdón de Dios. Y por otra parte, vamos a también tratar sobre el perdón de los hombres, el perdón entre nosotros. Como nos dice en Proverbios 17, versículo 9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Aquí nos está hablando de alguien que perdona a un amigo, que perdona a otro, a un compañero, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas dos cosas, del perdón que necesitamos de parte de Dios y del perdón que podemos tener con otros y que otros pueden tener hacia nosotros. Entonces, lo primero es que el perdón es el gran regalo de Dios para nosotros. Estuve pensando, y es que sin perdón no hay nada. La Biblia empieza con un relato de caída, pero con un relato de perdón, de misericordia. Porque es que si no hay perdón, no hay ni gracia, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay nada. Porque estaríamos todos ya condenados directamente al infierno y se acabó. Sin perdón, nuestra historia se acaba. Entonces, vamos a parar unos segundos y pensemos en esto. El perdón como invento, como creación de Dios, de decir, hay un acto que tenía unas consecuencias, pero Dios lo para, nos perdona. ¿Y qué es esto del perdón? ¿Cuál es este concepto del gran invento de Dios del perdón? Pues el perdón es liberar a otro de una deuda en la que incurre por un daño que nos ha hecho. Es decir, hay una ofensa que genera una deuda con otro, y entonces esa condonación, esa liberación es lo que es el perdón. Y desde el principio de la creación aparece esta deuda. Y desde el principio de la creación Dios da un camino para este perdón. Así, por ejemplo, hay dos formas, digamos, que Dios en un principio da un camino temporal de sacrificios, que lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 4, versículo 7, cuando habla con Caín, que Caín está siempre rebotado y dice: Señor, pues es que estoy harto de ser el segundo, el no favorito y tal. Y Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, que podemos, comportándonos bien, podríamos llegar a tener una buena recompensa, llegar a obtener ese perdón, esa buena visión desde la parte de Dios. Pero el problema está en que no estamos preparados para eso. Como no estaban preparados Adán y Eva, que cayeron, como no estaba preparado Caín, que no solo hizo esa buena obra, no solo no la hizo, sino que mató a su hermano. Entonces Dios preparó una segunda solución permanente, que es Jesús. Como veremos más adelante, pero que ya podemos adelantar, en Colosenses, el capítulo 2, versículos 13 y 14, que nos dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces Dios nos da un camino permanente a través de Jesús. Es decir, Dios perdona. Y vemos este camino permanente a través de Jesús. Y este carácter de Dios perdonador aparece a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, lo podemos ver en Miqueas, capítulo 7, versículo 18, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Entonces vemos que en el carácter de Dios está el perdonarnos, el querer perdonarnos. Pero el problema es que también Dios es un Dios justo. En su carácter intrínseco, Dios es un Dios justo. Y entonces, por ejemplo, en el Salmo 7, versículo 11 nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Tenemos un problema, que Dios es un juez justo, que si nos perdonara, sin nosotros pagar esa deuda,
sería un juez injusto. Y eso va en contra de su naturaleza. Entonces, tenemos un problema. A lo largo del Antiguo Testamento lo vemos, que nos dice, Dios perdonador les fuiste a ellos y retribuidor de sus obras, por ejemplo, en el Salmo 99. Es decir, siempre vemos que Dios perdona, pero también retribuye las obras. Que Dios quiere perdonar, pero también dice, está irado contra el impío. No puede tolerar el pecado por su propia naturaleza. Entonces, pues tenemos un problema. ¿Y cómo solucionamos esto? ¿Cómo soluciona Dios esto? Pues porque Dios es misericordioso y Dios no nos trata como nos debería de tratar. ¿Y por qué? Por Cristo. Porque Dios no nos ve como somos nosotros en nuestros pecados, sino que nos ve a través de los ojos de Cristo. Así tenemos en Efesios, el capítulo 2, versículos 4 a 9. Dios, que es rico en misericordia, que no nos trató como debía tratarnos en base a nuestros pecados, sino que nos perdonó en base a su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué pasa? Que había una deuda, pero es que esa deuda no la he pagado yo, no la has pagado tú, la ha pagado Jesús, la ha pagado Cristo. Y entonces somos justos. Ese perdón lo hemos recibido a través de Jesús. Y ese Dios perdona, lo hemos recibido a través de Jesús. Esto, hermanos, es maravilloso, es para pensarlo, es para acordarnos, para decir, Dios tenía derecho a matarnos, Dios tenía derecho a condenarnos, Dios tenía derecho a darnos la muerte eterna, pero por su misericordia y por su justicia mandó a Jesús. Y Jesús es el que obra que Dios pueda perdonarnos a través de su gracia. Esta misericordia de Dios que hemos visto tiene su máxima expresión entonces en Jesús. Hemos visto que Dios perdona, pero también Jesús perdona. Jesús, como expresión de Dios dentro de la Trinidad, como Hijo de Dios, Jesús también perdona. Y lo vemos en su comportamiento a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que Jesús predicaba el perdón como modo de vida habitual. El no tener en cuenta el perdonar, el liberar de estas deudas como modo de vida habitual. Y vamos a ver cómo lo hacía, porque tampoco era sin más, porque tenía también ese carácter de Dios justo, esa imagen de Dios. Entonces, vamos a ver cómo lo hacía. Y lo primero es que me llamaba la atención que él en su vida terrenal ya nos dio una pista, ya nos daba pistas de cuál iba a ser su propósito en la tierra, que era el perdón de los pecados para todos. Así, por ejemplo, pues vemos que a varias personas que se encuentran, pues en Mateo 9, en Lucas 5, ¿qué les dice? Tus pecados te son perdonados. A muchos que le pedían sanidad les decía, tus pecados te son perdonados, para gran escándalo de los religiosos de aquel tiempo, porque decían, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Porque Jesús era Dios. Entonces, Jesús ya decía, yo voy a venir para esto. Y aunque ahora no esté perdonando los pecados porque aún no se ha cumplido mi tiempo, daba como pequeñas pinceladas con ciertas personas y les decía, tus pecados te son perdonados. Entonces él practicaba el perdón, en este caso el perdón de los pecados, pero también el perdón como modo de vida. Y así que nos dice, por ejemplo, en Marcos el capítulo 11, versículo 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, aquí ya nos da una pista de la importancia que tiene el perdón en nuestra vida espiritual, que tiene que tener el perdón en nuestra vida espiritual. Dice, cuando estéis orando, perdonad. Cada vez que ores, perdona. Piensa si tienes que perdonar algo y perdona. Y mete el perdón en tu oración. Y así tu Padre te perdonará en el cielo. Entonces, ahora vamos a hablar de este perdón de Dios. Pero la importancia, entonces vemos aquí de que cuando estemos orando, perdonad. Que el perdón sea un elemento estructural en nuestra oración. Cuando estemos en devocional, que digamos, ¿tengo que perdonar a alguien? ¿Tengo que pedir perdón a alguien? Que el perdón esté allí cada día. Es importante, esto lo dijo Jesús, es muy importante. Y también tenemos una parábola, esta voy a dejar para que la leáis vosotros. Es la parábola del siervo ingrato, que se llama así, ¿no? En Mateo 18, los versículos 23 al 34. Y habla de un rey que perdonaba a una serie de siervos sus deudas. Y un siervo al que se le había perdonado la deuda, luego él no perdonaba a otro, sino que le decía, no, pues tú vas al calabozo. Entonces el rey, enojado, le dice,
Pues entonces, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos de nuevo el carácter de Jesús como perdonador y cómo nos informa del plan de su Padre hacia el perdón. Es fundamental que perdonemos como el Rey nos perdona a nosotros. Y cómo somos así a veces, ¿verdad? Que nos gusta recibir el perdón, pero no nos gusta perdonar. Y nos gusta recibir el perdón de Dios, pero nos apresuramos a impartir justicia divina hacia otros. Y nos gusta que nos perdonen los pecados, pero nos gusta juzgar a los demás. El viejo hombre nos tira hacia el juicio. Entonces, lo vemos aquí de nuevo. Jesús te dice, ten cuidado, porque así mi Padre Celestial hará contigo, como no perdones las ofensas. Y de nuevo vemos también el perdón como estilo de vida en Jesús de cuántas veces tengo que perdonar, que eso también es una cuestión bastante importante. Y Jesús le dice, pues 70 veces 7, 70 veces 7, 490 veces. En Mateo 18, versículos 21 al 22. A la pregunta de Pedro, le dice, ¿cuánto tengo que perdonar? Siempre. Esto es una pregunta, una respuesta difícil, pero que nos da una pista de decir, el perdón tiene que ser una actitud vital para el cristiano, una actitud vital para nosotros. Y vamos a ver más adelante por qué esto es bueno para nosotros. Porque no lo dice para fastidiarnos, sino porque esto es bueno para nosotros. Y más aún, Jesús mete el perdón como elemento estructural en la oración, pero además Jesús mete el perdón como la falta de perdón como una barrera que nos impide acercarnos al Padre. Y lo vemos muy claro en el capítulo 5 de Mateo, versículos 23 a 24. Y ahí Jesús les dice a los discípulos, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hemos visto, cuando estéis orando, perdonad. Pero es que aún te dice más. Si tú tienes que pedir perdón, imagínate, estás en la iglesia, te dice, estás orando, estás delante de Dios y te dice, es más importante que pares esta oración, que pares este acercamiento a Dios, que pares este acercamiento a mí y que vayas a pedir perdón. Y después vuelves y presentas tu ofrenda, después vuelves y sigues orando. O sea, imaginaos la barrera espiritual que supone la falta de perdón en nuestras vidas. La falta de pedir perdón es una barrera clara que Jesús nos dice, no te puedes acercar bien al Padre, no te puedes acercar bien a mí si tienes falta de perdón. Prefiero que vayas a hacer eso que tienes que hacer, que es perdonar o pedir perdón, y luego sigues adelante. Y también en la principal oración que Jesús les enseña a los discípulos, como ejemplo en el capítulo 6 de Mateo, versículos 12, el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, vemos que el perdón es fundamental en el estilo de vida de Jesús, en el concepto que Jesús nos transmitió en su vida aquí. El perdón es la base para acercarnos a Dios. El perdón tiene que estar en nuestras oraciones, pero el perdón puede ser una barrera muy importante para nosotros. Pero también Jesús no ofrecía el perdón de forma a la ligera. Perdón tuvo un coste para él. Sufrió de verdad, no era en plan, bueno, yo voy al infierno, estoy allí. No, era sufrimiento de verdad, porque si no, no tenía valor. Y entonces Jesús ponía límites también. Y por ejemplo lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 11, en la mujer a la que estaban a punto de apedrear. Jesús le dice en el versículo 11, en el versículo 10, ¿alguien te condena? La mujer le dice, no, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús le perdonó, pero le dijo, no peques más. Lo hemos visto al principio, bienaventurado el varón que perdona y se aparta. Hay que tener unos límites. Es decir, no vamos a pedir perdón a la ligera, no. Si nuestro perdón no es genuino, son palabras vacías, no sirve para nada. Entonces, ahora vamos a seguir hablando de que además de perdonar, de pedir perdón, tenemos que avanzar hacia adelante. Es decir, vete y no peques más.
Hay unos límites saludables a la hora de perdonar. Hay unos límites saludables. No puede ser palabras al viento, porque entonces no son ciertas. Entonces hemos visto que Dios perdona, que Dios tiene un carácter perdonador, que Jesús perdona, que Jesús tenía un carácter perdonador. Y ahora vamos a ir hacia nosotros. ¿Yo perdono o no perdono? Entonces, es difícil perdonar. Es difícil perdonar. ¿Por qué? Pues porque es una idea que te lleva a pensar que eres débil. La sociedad no valora el perdón. Muchas veces la sociedad, el perdón se dice como a la ligera, por cumplir. Hay en muchas ocasiones pues que el perdón consiste en firmar un impreso diciendo que pides perdón cuando realmente no sientes nada. El perdón no conlleva una restitución, son simplemente palabras. A lo mejor tú quieres llevar a cabo una venganza o quieres decir, no te pido perdón para que sigas sufriendo, no te perdono para que sigas sufriendo, para que te sigas reconcomiendo, como nos dice en Romanos 14, versículo 10. A veces en la iglesia, pues, y fuera de ella, pues tenemos ese sentimiento de que siga pagando. Entonces, aquí Pedro nos dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ojo a retener el perdón si tenemos que perdonar. En Hebreos 12 también nos lo dice, que si retenemos esto, versículos 14 y 15, si retenemos el perdón, podemos amargarnos. Tenemos aquí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón, la falta de perdonar, puede amargarme, puede llevarme a no avanzar, puede quitarme el gozo, puede apagar el espíritu dentro de mí y sobre todo puede atascarme y puedo estar en bucle, no avanzando. Y aquí os quiero contar un caso de mi propia experiencia. Yo tenía que perdonar a una persona por algo que me había hecho. Y no entramos si tenía razón o no tenía razón. La cosa es, yo sentía dentro de mí que tenía que perdonar a esa persona. Y yo no perdonaba a esa persona y me pegué meses sin perdonar. Y cada vez que yo hablaba de esa persona o con esa persona, yo me enfadaba. Y yo no tenía gozo. Mi relación con Dios, con Jesús, estaba contaminada por eso, porque la ira, por esta falta de perdón, me invadía. Y compré libros sobre el perdón, y pensaba y leía la Biblia, los versículos sobre perdonar. Pero al final, Andrés me dijo, tú sabes lo que hay que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer. La letra está, pero lo que falta es el espíritu. Y entonces una noche, orando, lo vi claro, de parte de Dios, que tenía que dejar ir a esa persona, perdonándole. Y eso fue un descanso tremendo para mí. Y eso fue lo que me hizo seguir adelante. Ese perdón para mí fue liberador. Ese perdón me sacó de la jaula en la que yo estaba con esa persona, enfadado. Ese perdón dio alas de nuevo a mi fe. Ese perdón es el que me hizo avanzar en la relación con Jesús, de nuevo. Entonces, es muy importante el perdón, el perdonar. Y el perdonar con una serie de bases también. Tampoco hay muchas ofensas que son muy graves. Y hay muchas personas que pueden hacerte mucho daño y tienes que tener cuidado. Nos dice que, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. No te estoy diciendo que perdones a lo loco, que perdones todo lo que te hayan hecho. Hay temas muy graves, temas de maltrato, temas de violencia física. Cuidado, porque el perdón tiene unas bases saludables. Cuidado, porque perdonar no es negar la herida. Hay que reconocer el daño que te han hecho para poder cancelar esa deuda. Cuidado, hay que tener transparencia en decir, sí, realmente es grave, realmente me ha hecho daño. Perdonar no es necesariamente retomar la relación. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la Biblia la relación que tenía David con Saúl. David perdonaba a Saúl. David llegó a perdonarle la vida a Saúl. Pero cuidado, David se cuidaba de Saúl, porque sabía que Saúl iba a matarle. Cuidado con lo que hacemos, no seamos tampoco inconscientes. Tengamos cuidado con las personas,
Podemos perdonar, pero no necesariamente tenemos que retomar esa relación. Perdonar puede tener sus límites. Como decía Jesús, vete y no peques más. Cuidado, te perdono, pero no voy a tolerar que me sigas y me sigas machacando. Tendremos que poner un alejamiento, una distancia para poder mantener esa relación de forma saludable, si la otra parte no funciona, como hacía David con Saúl. Pero lo más importante, el perdón es bueno para ti, porque si perdonas, sigues adelante. Si perdonas, te desenganchas de esa persona, te desenganchas de esa ofensa, te desenganchas de esa barrera. Y sobre todo, y lo principal, lo que pensaba, que el perdón sobre todo va totalmente en contra de lo que supone nuestro enemigo, va totalmente en contra del diablo. Que el diablo viene para robar, para matar, para destruir, pero nunca viene para perdonar. Entonces, si perdonamos, deshacemos la obra del diablo. Por eso es tan importante, porque el diablo nunca va a perdonarte. El diablo es el acusador, el que nunca perdona. Entonces, todo esto con el perdón se desmonta. Entonces, hermano, te animo a perdonar de forma saludable. Hermana, te animo a perdonar de forma saludable. Y vamos a seguir adelante. Pero tengamos eso en nuestra mente. Es necesario que perdonemos para desengancharnos del otro, para seguir adelante, para tener una buena relación que crezca con Jesús y con Dios, pero con unas bases saludables y con unos límites. No de cualquier forma. Pero sí que si perdonamos, vamos contra lo que el enemigo hace en esta tierra. Y yo perdono, hemos estado pensando si retengo o no el perdón, pero yo pido perdón, porque también esa es la otra parte. También nosotros pecamos, ¿no? Y aquí tenemos que aclarar una cosa importante, que hay dos perdones. El perdón eterno, que es una vez. Perdón de salvación. El perdón que tú y yo hemos hecho, y si no has hecho te animo a que lo hagas, pidiendo la gracia de Dios, que la sangre de Jesús cubra tu corazón, tus pecados, y te dé salvación para siempre. Y eso lo puedes hacer ahora mismo. Puedes parar esto y puedes orar diciendo: Señor Jesús, recibo tu gracia, recibo tu sacrificio, me declaro pecador y confieso mis pecados ante ti para que tú los limpies, por tu gracia y no por mis obras. Y ese perdón es una vez, como nos dice en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, si creemos en él, hemos sido sellados en esa salvación. Es decir, el sello está allí puesto ya está salvo. Entonces, cuidado con ir diciendo: no, Señor, te pido perdón y Señor, dame tu salvación. Y al día siguiente: Señor, te pido perdón porque soy pecado, dame tu salvación. No, eso ya está. La gracia ya está, estás salvo. Estás perdonado para la vida eterna. Pero el problema está en que también hay que pedir un perdón día a día. ¿Qué pasa? Pues que nos vamos ensuciando. Y el que diga que no peca, pues miente. Si no pecas hoy, pecarás mañana, porque el viejo hombre sigue allí, y en este mundo es así, y si no estarías en el cielo ya glorificado con Jesús. Entonces nos vamos ensuciando, tenemos nuestra vestidura blanca de la gracia, pero la vamos ensuciando cada día, con pequeñas cosas y grandes cosas, que no nos quitan la salvación, pero nos ensucian, y tenemos que limpiarnos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y no vamos a perseverar en el pecado, porque Jesús ha pagado ese precio tan caro por nosotros. Hermano, entonces ese es el perdón del día a día. El perdón del día a día, que como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces cada día peco, cada día me aparto. E intento no pecar y cada día me aparto. Pero eso no me quita el gozo de la salvación, no me quita el sello de la salvación. Entonces me tengo que apartar en el día a día. Y a esto se refiere con el romper el bucle. Estamos aquí en las rotondas y muchas veces estamos en la vida dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, porque no pido perdón, porque no perdono, y sigo allí, y fíjate lo que me ha hecho, y fíjate no sé qué, pues yo no le pienso pedir perdón, porque en realidad es un imbécil, y siempre me está tratando mal, pues yo no quiero pedir perdón. Tenemos que ser capaces de ver cuando estamos atascados, de pedir oración, y de seguir adelante en la vida. Ya os digo, yo me quedé atascado en esa falta de perdón, me quedé atascado meses y era muy negativo para mí. Y también me puedo quedar atascado en la falta de pedir perdón por mi orgullo, por decir, pues no, porque yo tengo la razón, porque es que este es tonto, y porque me ha hecho no sé qué, y no sé cuántos, y no quiero. Pero tenemos que ser capaces de reflexionar
y pensar, esto me está atascando, me está quitando el gozo esta falta de pedir perdón. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que avanzar, pero también, para romper este bucle en nuestra vida, de no avanzar por no pedir perdón, tenemos que ser capaces de asumir las consecuencias. Estaba pensando en el hijo pródigo, en Lucas 15, cómo cuando estaba en lo más bajo de toda su vida, que se había gastado todo en prostitutas y en vicios, estaba allí pastoreando cerdos, y entonces dice, en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, aquí lo que vemos es que ese pedir perdón, el hijo pródigo además dijo, pero tengo que cambiar mi comportamiento. Le voy a decir, mira, lo siento, pero hazme como uno de tus jornaleros, acéptame como... Porque sí, es verdad, me he pasado, tengo que pagar un precio, hazme como un jornalero. Entonces, a veces el pecado, el pedir perdón, tiene sus consecuencias. Y Dios nos ama y nos trata como a hijos y no como a bastardos, como nos dice. Entonces, a lo mejor eso va a tener unas consecuencias, pero merecerá la pena porque vas a avanzar. Merecerá la pena vencer ese orgullo porque vas a avanzar, porque vas a quitarte ese atasco espiritual. Entonces, oramos también para eso, para que seamos capaces de romper este bucle de nuestro orgullo y decir, pido perdón porque esto me está atascando, porque quiero desatascarme de esta situación y porque tengo que vencer mi orgullo también a veces. Entonces, yo pido perdón, yo perdono, pues vamos a entrar en el nosotros. El nosotros, ¿nos perdonamos unos a otros en nuestras relaciones? Es importante también. En la iglesia, si yo te perdono y tú me perdonas, nos perdonamos unos a otros. Y es importante, ¿no? En Efesios 4:32, por ejemplo, Pablo nos dice que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como cristianos queremos ser imagen de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Perdonarnos nuestros pecados en la cruz. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. No va a ser el siervo más que el Señor. No seamos como el siervo ingrato, que digamos, no te voy a perdonar, reviéntate aquí. Porque entonces, pues seremos salvos como por fuego. Y el Señor nos va a reprender y va a decir, ¿cómo? Yo te perdono a ti tu deuda infinita y tú no perdonas a tu hermano. Entonces, qué importante es el poder pedir perdón. También lo vemos en 1 de Pedro 5:5. Sumisos todos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esto del perdón funciona cuando pedimos perdón y cuando nos piden perdón, pero unos a otros. Cuando el orgullo queda fuera, porque está muy bien, a mí me gusta mucho que me vengan a pedir perdón. Perdonar, pues bueno, me gusta menos. Me gusta retenerlo, ¿no? Pero pedir perdón yo, jolín. Entonces, tenemos que vencer nuestro orgullo para perdonar, tenemos que vencer nuestro orgullo para pedir perdón. Y es importante porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, elemento central de nuestra oración, perdonar, pensar, tengo que pedir perdón, tengo que perdonar a alguien. Y además, en Gálatas 6 nos da incluso una guía más clara y más concreta de cómo tenemos que perdonar en la iglesia. Es muy, muy interesante y muy amable, muy amable de parte de Dios que Él nos dé esta guía. Para tener cariño con el hermano. Porque te dice, en Gálatas 6, versículos 1 al 5, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que sois hermanos, que sois creyentes, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Importante, la Biblia, transparente. Me encanta eso, que te dice, ten cuidado con cómo cascas, porque vete tú a saber si mañana te van a pegar a ti porque tú has metido la pata. Ten misericordia que no sabes lo que te va a caer. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. De nuevo, siempre se acuerda Jesús la palabra de que somos polvo. Sobrellevaos unos a otros, porque hoy caigo yo, pero mañana puedes caer tú. Hoy me tienes que pedir tu perdón, pero mañana te tengo que pedir perdón yo. Y son barreras que levantamos, hermanos. Dice, porque al que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, que nos preocupemos de nosotros,
Y que cuidado cuando juzguemos, cuidado cuando retengamos el perdón, porque mira a ver si no vamos a caer nosotros. Entonces, pasos para restaurar, con mansedumbre, sensibles al dolor del otro que ha caído, con misericordia, la misericordia que Jesús ha tenido con nosotros. Y pasos para restaurarte, reconocer tu pecado cuando recibes ese perdón, arrepentirte de verdad, reconocer, sí, es grave o no grave, pero allí está el pecado, no minimizarlo, cambiar el comportamiento, ¿no? Decir, bueno, voy a intentar romper ese bucle, no decir, bueno, yo soy así, no, vete y no peques más. Nuestra intención es esa. Restituir el daño es importante. Recibir a Dios en el fracaso, evitar al enemigo también en la mentira de decir no sirves, vete de esta iglesia, vete de aquí, ya no vas al cielo, es imposible. No menospreciemos la gracia, apartémonos del pecado, pero sin menospreciar la gracia. Y con ello conseguiremos la restauración propia o la restauración del hermano cuando cae. Y no nos olvidemos que Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, en todo este tema del perdón, tenemos que conocernos por el amor que tengamos unos con otros, al pedir perdón y al perdonarnos. Y me gustaría acabar con este pensamiento, sobre todo, respecto al perdón. Hemos visto que Dios perdona, Jesús perdona, Dios nos perdona a través de Jesús. Que es importante que yo perdone, porque si no, apago el espíritu. Que es importante que yo pida perdón, porque si no, también me acabo atascando en nuestra relación. Me puede el orgullo. Es importante que en la iglesia nos perdonemos. Y sobre todo, el último pensamiento que quiero dejaros aquí, en este día, es que tenemos que seguir avanzando en nuestra relación con Dios, en nuestra relación espiritual. Y que el perdón, el no pedir perdón o el no perdonar es una falta de este avance, es una barrera. Recordemos el capítulo 11 de Marcos, versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad. Cuando vayas a llevar tu ofrenda, si te acuerdas de que alguien tiene contra ti algo, para y pide perdón. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque yo veo que la falta de perdón es, en general, como vivir en una jaula con una persona. Con la persona a la que tienes que perdonar o la que tú estás esperando que te pida perdón. Y estamos ahí y no avanzamos. Y digo, no, pero tiene que venir a pedirme perdón porque me hizo y no me hizo. Y fíjate, qué malo es, y siguen, y pasan los días, y pueden pasar meses. Y esa retención del perdón por mi parte me hace que esté enjaulado con esa persona. Porque a lo mejor no viene a pedirte perdón nunca más y tú estás con esa raíz de amargura. O a lo mejor tú pues has hecho algo y dices, no, pero en realidad es el otro porque tiene la piel muy fina, porque en realidad pues a mí me dijo, no sé qué. Yo, hermanos, os confieso, también muchas veces he retenido el perdón. He retenido el perdón porque pienso, no, yo tengo razón, pero al final era malo para mí, era malo para mi relación con Dios, era malo porque estaba surgiendo una raíz de amargura. Dicen que el perdón es como una piedra caliente que tú lo coges y si no perdonas, la falta de perdón te va quemando la mano y tú mismo, por no perdonar, te vas quemando también. Hermanos, es importante, es fundamental que perdonemos como Dios nos perdonó, como Jesús nos perdonó. Entonces, hoy me gustaría orar y me gustaría que pensarais en si estáis en esta jaula con alguien al que tenéis que perdonar o alguien al que tenéis que pedir perdón. Y es el momento de pedir perdón o es el momento de perdonar. A lo mejor no puedes hablar con esa persona, a lo mejor tienes que vivir separado de esa persona y no puedes acercarte a ella porque te va a hacer daño. Pero yo te digo, es bueno que en tu corazón busques en oración perdonar a esa persona para liberarte tú. O pidas perdón para liberarte tú también, para que no vivas en esa jaula espiritual. Porque Dios quiere que vayamos hacia la meta, como decía Pablo, la carrera, la batalla. Y yo os digo, hermanos, que esto lo he vivido yo he retenido el perdón y yo he retenido el pedir perdón. Y cuando haces eso, vives atascado. Y cuando tú pides perdón y cuando tú perdonas, incluso aun sin hablar con la persona, cuando tú perdonas, te liberas, hermano. Me gustaría orar por vosotros para que en este día podamos pedir perdón, podamos perdonar en nuestras oraciones a aquellos que nos han ofendido o a aquellos a los que hemos ofendido. Señor Padre, te doy gracias por toda persona que esté viendo esto hoy, Señor.
ahora, Señor. Te pido que tú pongas en su cabeza, Señor, esta situación que tenga en su vida, Señor, de no pedir perdón, Señor, o de tener que perdonar, Señor. Guíalo todo, Señor. Y mueve estos corazones, Señor. Mueve el corazón de estas personas que me están viendo, Señor. A poner delante de ti a la persona a la que tienen que pedir perdón o a la persona a la que tienen que perdonar, Señor. Que vean que esa falta de perdón o esa falta de perdonar es una barrera, Señor. Es una barrera y que tú nos quieres libres, Señor. Tú nos quieres libres en tu Hijo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a de forma sobrenatural a pedir perdón, Señor. A de forma sobrenatural, Señor, a perdonar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.